A veces, lo más espiritual que hacemos es lo que más nos aleja del fuego. ¿Es posible que nuestra devoción se haya convertido en una rutina vacía, un eco sin resonancia? ¿Que estemos tan ocupados en el servicio que hayamos olvidado el altar mismo? Y si la actividad incesante, el ruido de nuestras buenas intenciones, solo esconde un corazón frío, una lámpara con el aceite casi extinto? Parece una contradicción brutal, pero la historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Hay una actividad frenética que simula piedad, pero carece del quebrantamiento genuino que el cielo anhela. Muchos recitan doctrinas impecables, construyen plataformas visibles, pero pocos viven el primer amor que transforma, que es capaz de mover montañas y encender el alma. Se habla de santidad, sí, pero se esquiva la intercesión profunda que nos confronta con nuestra propia insuficiencia. Mientras el escenario se ilumina, el altar languidece en la penumbra. Hoy vamos a desenmascarar 5 rutinas espirituales que sin darnos cuenta apagan el fuego interior. Y al final, revelaré la única expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica. Una verdad que si la abrazas, encenderá de nuevo tu candelabro y te llevará a una travesía de regreso al corazón mismo de lo eterno. La primera de estas rutinas que nos engaña, que nos adormece, es la confianza en la mera actividad religiosa. No me malinterpreten, la acción es vital, el servicio es un mandato, pero hay una diferencia abismal entre el movimiento y el quebrantamiento. Muchos asisten a cada reunión, muchos levantan las manos en cada alabanza. Muchos recitan las oraciones aprendidas, pero pocos, muy pocos permiten que esa actividad los lleve a una dependencia real. Muchos confunden el ir con el llegar, muchos confunden el hacer con el ser, muchos confunden el cumplir con el vivir. El predicador Charles Spurgeon, con esa lucidez que lo caracterizaba, lo dijo sin rodeos: no es la cantidad de actividad, sino la profundidad del espíritu lo que agrada a Dios. ¿De qué sirve edificar un templo imponente si el fuego en el altar se ha reducido a cenizas? La Escritura nos advierte en Apocalipsis 2, 4-5 sobre la iglesia de Éfeso, una comunidad que trabajaba incansablemente, que resistía la maldad, pero a la que Jesús reprochó: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí no se critica la falta de obras, sino la ausencia del amor que las inspiraba. La actividad era visible, el celo era palpable, pero la esencia, la llama vital, se había desvanecido. El candelabro estaba en peligro. ¿Podemos de verdad mirar nuestra propia vida y decir que nuestro amor sigue siendo el primero, el más ardiente, o se ha convertido en una serie de gestos vacíos? En instantes abriremos la segunda clave, la que revela cómo la búsqueda de conocimiento sin confrontación nos vuelve estériles. Pero antes, si esta verdad resuena en tu alma, si sientes el anhelo de volver a ese primer amor, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete ahora para no perderte la próxima parte que revelará el punto que casi nadie se atreve a tocar. Deja tu like. Es un gesto simple que empuja esta verdad a quienes la necesitan desesperadamente. Y, si te atreves a confrontar tu propio corazón, comenta ahora mismo la frase sello: quiero la verdad entera. Lo que nadie dice es que esta rutina de la actividad sin alma nos convierte en espectadores de nuestra propia fe, en lugar de protagonistas de una historia de amor con lo divino. Nos acostumbramos al ruido, a la cantidad de eventos, y perdemos la capacidad de escuchar el susurro, de sentir la brisa del espíritu. La fe se vuelve una obra de teatro donde actuamos un papel, en lugar de una vida real donde somos transformados. Y si la verdadera clave no es hacer más, sino detenernos, humillarnos y buscar el rostro en lugar de solo la mano de Dios. La segunda rutina que apaga el fuego es la acumulación de doctrina sin quebrantamiento. Muchos de nosotros amamos la verdad, nos deleitamos en la profundidad teológica, podemos recitar credos complejos y defender nuestras posiciones con una lógica impecable. Pero, ¿de qué sirve una mente llena de conocimiento si el corazón permanece endurecido?
Si los juelos nunca se doblan en rendición, el saber, sin la aplicación que nos humilla, puede inflar el ego en lugar de nutrir el espíritu. El apóstol Pablo lo advirtió: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podemos ser faros de la verdad doctrinal, pero si nuestra lámpara no irradia el calor de un amor transformado, entonces solo somos luces frías, distantes. El problema no es la doctrina, sino la idolatría de la doctrina. Convertimos el estudio en un fin en sí mismo, en una coraza intelectual que nos protege de la vulnerabilidad, de la intercesión que nos confronta. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo expresó con su característica agudeza: la doctrina es como el alimento, si no lo digieres te enferma. Podemos tener la mesa más abundante de verdades, pero si no hay hambre espiritual, si no hay un quebrantamiento que nos permita asimilarlas, entonces solo acumulamos indigestión. Lo que nadie ve es que esta erudición sin humildad nos convierte en maestros de la ley, pero no en siervos del espíritu. Nos volvemos expertos en diseccionar la palabra, pero incapaces de dejar que la palabra nos diseccione a nosotros. Nos volvemos expertos en diseccionar la palabra, pero incapaces de dejar que la palabra nos diseccione a nosotros. Y esto nos lleva a la tercera rutina que enfría el corazón: la intercesión evitada o superficial. Se habla de santidad, de transformación, de mover montañas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de la intercesión genuina? Ese acto de postrarnos en la rendición más profunda, de llevar las cargas de otros como si fueran nuestras. Muchos oran con palabras fáciles, muchos ofrecen peticiones convenientes, muchos claman por bendiciones personales, pero pocos se atreven a la verdadera intercesión. Pocos se postran con el alma quebrantada por otros. Pocos luchan en el espíritu hasta que el alba rompe. La intercesión no es una lista de deseos, es un acto de guerra espiritual, una confrontación con nuestra propia comodidad y egoísmo. Es el lugar donde nuestra fe se desnuda y se encuentra con la voluntad de Dios, no para dictarla, sino para alinearse con ella. La Escritura nos revela en Romanos 8, 26 a 27, la esencia de esta verdad: pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí no se trata de nuestra elocuencia, sino de la profundidad de nuestro quebrantamiento, de permitir que el Espíritu ore a través de nosotros. Charles Spurgeon, con su profunda experiencia en el altar de la oración, nos recordaba que la intercesión es la respiración del alma. Si dejas de respirar, mueres. Lo que casi nadie ve es que evitamos la intercesión, porque nos obliga a salir de nosotros mismos, a cargar un peso que no es nuestro, a un nivel de vulnerabilidad que pocos están dispuestos a experimentar. Preferimos el ruido de la actividad, la seguridad de la doctrina, antes que el silencio incómodo de las rodillas dobladas, donde el fuego se aviva por la entrega. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que el viento del Espíritu sople sobre las brasas de nuestro corazón, incluso si eso significa un gemido que no puede ser expresado con palabras? Pero hay una cuarta rutina que es aún más sutil y que pocos reconocen como un verdadero destructor del fuego: la priorización del escenario sobre el altar. Vivimos en una era de exposición, de plataformas, de visibilidad. La tentación de construir un nombre, de ser reconocidos, de tener un ministerio exitoso, es una fuerza poderosa. Muchos buscan el aplauso de los hombres, muchos anhelan ser vistos en el púlpito, en las redes, en las grandes reuniones. Muchos quieren construir imperios, programas, estructuras que resuenen con la aprobación popular. Pero pocos, muy pocos, se preocupan por el altar silencioso, por el fuego que arde en lo secreto, por la devoción íntima que no genera likes ni seguidores. La Escritura, en Mateo 6, 5 a 6, es incisiva: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí no se condena la oración pública, sino el motivo detrás de ella, la búsqueda de la gloria humana en lugar de la divina. La tradición de los santos, desde los padres del desierto hasta los grandes reformadores, siempre ha enfatizado que el poder real no reside en la plataforma, sino en el altar, no en la multitud, sino en la soledad del encuentro con lo divino. Lo que nadie dice es que esta obsesión por el escenario nos roba el tiempo y la energía que deberíamos invertir en el secreto, donde se forja el carácter, donde el aceite de la unción se renueva. Nos convertimos en actores de una fe, en lugar de ser verdaderos adoradores. El fuego del altar, que debería ser la fuente de todo lo que hacemos, languidece porque toda nuestra atención está en las luces del escenario, en el ruido de la actividad. ¿De qué sirve tener un candelabro brillante si no hay fuego que lo encienda? ¿Si solo es un adorno vacío? La quinta y última rutina es la más insidiosa de todas, el verdadero ladrón del fuego, y la revelaré en instantes. La quinta y última rutina es la más insidiosa de todas, el verdadero ladrón del fuego, y la revelaré en instantes. Esta es la búsqueda de la mano, no del rostro. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿No se supone que debemos pedir, que debemos buscar la provisión de Dios? Por supuesto que sí, pero hay una diferencia crucial entre buscar lo que Dios puede darnos y buscar a Dios mismo. Muchos oran por sus necesidades materiales. Muchos persiguen las bendiciones que alivian sus problemas. Muchos esperan soluciones rápidas a sus dilemas. Pero pocos, muy pocos, buscan la intimidad con el dador. Pocos anhelan conocer el corazón del Padre por encima de sus regalos. Esta rutina nos convierte en mendigos espirituales, centrados en el beneficio propio, en lugar de hijos que anhelan la presencia de su Padre. Nos enfocamos en la puerta que queremos que se abra, en lugar de la llave que es la relación misma. La Escritura, en Santiago 4:3, nos confronta directamente con esta realidad. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí no se condena la petición, sino el motivo, el deseo egoísta que subyace. No es que Dios no quiera bendecirnos, es que nuestra búsqueda se vuelve utilitaria. Lo que casi nadie ve es que esta mentalidad nos roba la capacidad de adorar en espíritu y en verdad, porque nuestra fe se vuelve condicional, atada a las circunstancias y a lo que recibimos. El altar, que debería ser el lugar de entrega y adoración pura, se convierte en un mostrador de peticiones. El fuego se apaga porque no hay una entrega genuina, solo una expectativa de recibir. ¿De verdad creemos que el amor de Dios es un mero sistema de recompensas? ¿O es una relación que nos transforma desde lo más profundo? Hemos visto 5 rutinas que, sin darnos cuenta, enfrían el altar y apagan el fuego. Hemos hablado de la actividad sin quebrantamiento, de la doctrina sin humildad, de la intercesión evitada, de la priorización del escenario sobre el altar y de la búsqueda egoísta de la mano de Dios. Pero ¿cómo revertimos estas rutinas? ¿Cómo encendemos de nuevo la lámpara que se consume en la penumbra? La respuesta no es más actividad, ni más conocimiento sin aplicación, ni más ruido. La respuesta está en un framework simple pero poderoso, que revelaré en instantes. Uno que Charles Spurgeon mismo encarnó en su vida y ministerio. Este framework nos dará la clave para una travesía de regreso al corazón de lo eterno. Una travesía que nos exige una decisión hoy. En los próximos momentos voy a desvelar esa única expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica. Una verdad que, si la abrazas, no solo encenderá tu candelabro, sino que lo mantendrá ardiendo con una llama inquebrantable. Prepárense para la revelación que amarra todo lo que hemos hablado y les dará una dirección clara para avivar ese fuego. Lo que viene es la síntesis que instruye lo que hacer hoy, sin dilación, sin excusas. La respuesta, mis amigos, no es añadir más a lo que ya hacemos, ni buscar soluciones externas que solo parchean el alma. Es volver a la esencia, a la raíz de una fe viva, la única expresión que el cielo reconoce, pero que casi nadie practica hoy,
se condensa en un framework simple pero poderoso, que Charles Spurgeon no solo predicó, sino que encarnó en cada fibra de su ser. Un camino que te llevará de regreso al corazón mismo de lo eterno. Este framework tiene 3 pilares inquebrantables para encender y mantener el fuego: el quebrantamiento genuino, la intercesión radical y la adoración secreta. El primer pilar es el quebrantamiento genuino. No es una emoción pasajera, no es un arrebato de lágrimas, sino una postura del alma, una humillación profunda ante la santidad de Dios. Es la disposición a reconocer nuestra insuficiencia, a despojarnos de toda autosuficiencia, a permitir que la verdad divina nos rompa para luego reconstruirnos a su imagen. Es el sonido del barro en las manos del alfarero, el aroma del sacrificio en el altar, el peso de las rodillas que se doblan, no por costumbre, sino por rendición absoluta. Sabes que vives el quebrantamiento genuino cuando tu orgullo se disuelve, cuando prefieres ser vulnerable ante Dios que fuerte ante los hombres, cuando tu actividad religiosa cesa de ser una fachada y se convierte en una expresión de tu corazón rendido y contrito. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Spurgeon, con su voz resonante, a menudo recordaba que Dios no desprecia un corazón roto. De hecho, lo busca. Lo que casi nadie ve es que evitamos el quebrantamiento porque nos exige soltar el control, admitir nuestra debilidad. Y eso, para el ego, es una muerte lenta. Y sin embargo, esta es solo la primera puerta, la que pocos se atreven a cruzar. El segundo pilar es la intercesión radical. No es una oración casual, ni una lista de peticiones egoístas. Es un clamor persistente, una lucha en el espíritu donde llevamos las cargas de otros como si fueran nuestras, donde nos identificamos con su dolor y anhelamos la voluntad de Dios para ellos, incluso más que para nosotros mismos. Es el aroma del incienso que sube sin cesar, el sudor de la frente en el Getsemaní, el eco de un gemido que no tiene palabras, pero que el cielo entiende. Sabes que vives la intercesión radical cuando el bienestar de otros se convierte en tu propia carga, cuando pasas más tiempo orando por el mundo que por tus propias necesidades, cuando el silencio de tu aposento se llena de los clamores de un mundo roto y de almas perdidas. La Escritura, en 1 Timoteo 2:1-4, nos exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Spurgeon lo llamó la cadena de oro que une el cielo y la tierra. Lo que casi nadie se atreve a reconocer es que la intercesión radical nos saca de nuestra comodidad, nos obliga a sentir el dolor ajeno y a luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero es precisamente en esa entrega donde el fuego se aviva. Y aún con esto, nos falta la clave del combustible que mantiene el fuego ardiendo en lo más íntimo. El tercer pilar, y quizás el más desafiante, es la adoración secreta. Es la devoción que no busca testigos, la entrega que no persigue aplausos, el amor que se derrama en lo oculto, donde solo Dios es el observador y el receptor. Es la priorización absoluta del rostro de Dios sobre cualquier beneficio de su mano, del altar sobre el escenario. Es la luz tenue de la lámpara en el aposento cerrado, el sonido del corazón que murmura alabanzas que nadie escucha, el calor de la presencia divina que envuelve el alma en soledad. Sabes que vives la adoración secreta cuando tu mayor gozo no es el reconocimiento público, sino el encuentro íntimo con Dios, cuando buscas su presencia por encima de sus dones, cuando el altar de tu corazón arde en secreto, sin necesidad de un escenario, sin necesidad de una audiencia. Jesús mismo nos instruyó en Mateo 6:6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Spurgeon lo tenía claro, la devoción secreta es la fuente de la vida espiritual. Lo que casi nadie quiere enfrentar
es que la adoración secreta nos confronta con nuestra propia desnudez, con la soledad de nuestra alma frente a lo eterno, sin las distracciones del mundo o las validaciones humanas. Es allí, en ese lugar de intimidad sin pretensiones, donde el candelabro se enciende con una llama pura e ininterrumpida. Si sientes este llamado a restaurar tu altar, a volver a la esencia, a que el fuego de tu primer amor arda de nuevo, comenta ahora mismo la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Este es un compromiso, una declaración de tu corazón. Hemos desenmascarado las rutinas que apagan el fuego y hemos desvelado los 3 pilares que lo reavivan: quebrantamiento genuino, intercesión radical y adoración secreta. Pero ¿cómo amarra todo esto la paradoja inicial? ¿Cómo se traduce esto en una dirección práctica para tu vida hoy? Lo que viene ahora es esa síntesis final, la dirección práctica que amarra cada hilo de esta travesía y nos instruye qué hacer hoy para que el fuego no solo se encienda, sino que arda con intensidad inquebrantable, resolviendo el dilema de una vez por todas. La paradoja inicial, esa que nos decía que a veces lo más espiritual que hacemos es lo que más nos aleja del fuego, ahora se ilumina. No se trataba de una contradicción sin sentido, sino de una profunda verdad que Charles Spurgeon desnudó con su vida y su púlpito. La actividad frenética que simula piedad y la falta de quebrantamiento, el recitar doctrinas impecables sin vivir el primer amor, el hablar de santidad esquivando la intercesión, y el construir plataformas mientras el altar languidece, todo eso es el resultado directo de haber abandonado estos 3 pilares que el cielo sí reconoce. Cuando el quebrantamiento genuino se ausenta, nuestra actividad se vuelve una cáscara vacía, un ritual sin alma. Corremos, hacemos, nos esforzamos, pero el esfuerzo no nace de un espíritu contrito, sino de la autoafirmación o la culpa. Es como un motor que gira sin combustible, haciendo ruido pero sin avanzar. Cuando la intercesión radical es evitada, nuestras oraciones se reducen a monólogos egoístas, a listas de deseos personales que nunca tocan el corazón de Dios, porque primero no ha sido tocado el nuestro por el dolor del prójimo. Se convierte en un diálogo de sordos, donde pedimos la mano, pero ignoramos el rostro. Y cuando la adoración secreta es descuidada, el escenario inevitablemente reemplaza al altar. Buscamos el aplauso, la visibilidad, la validación externa, porque hemos perdido la conexión íntima con aquel cuya presencia es la única recompensa que importa. La lámpara se apaga no por falta de bombilla, sino por falta de aceite, de ese aceite que solo se vierte en la quietud del aposento. La dirección práctica para hoy, entonces, no es una lista de nuevas tareas, sino una profunda reorientación del corazón. No se trata de añadir más peso a tu agenda, sino de quitar el lastre de lo que ya no sirve, de lo que solo simula. Se trata de una travesía de regreso, un camino de humildad y verdad. Para encender el quebrantamiento genuino, la primera decisión hoy es sencilla. Busca un momento de quietud, no para hablar, sino para escuchar, no para pedir, sino para confesar. Dobla tus rodillas, no en un acto performático, sino en una rendición sincera. Permite que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón y te muestre las áreas donde el orgullo, la autosuficiencia o la indiferencia han construido muros. Es en ese despojamiento donde el barro se vuelve maleable en las manos del alfarero, donde el altar de tu corazón puede ser restaurado con un sacrificio de humildad. Como Spurgeon insistía, un espíritu quebrantado es un corazón abierto a la gracia. Lo que casi nadie se atreve a hacer es mirar de frente su propia fragilidad, pero es ahí donde el verdadero fuego comienza a arder. Para avivar la intercesión radical, la decisión práctica hoy es tomar el peso de otro. Elige a una persona, una situación, una necesidad que no sea tuya y llévala ante el trono de la gracia, como si fuera tu propia vida la que está en juego. No ofrezcas una oración superficial, sino un clamor desde lo profundo, permitiendo que los gemidos indecibles del Espíritu intercedan a través de ti. La intercesión no es un favor, es un privilegio,
Una batalla espiritual donde el viento del Espíritu sopla sobre las brasas de tu corazón, encendiéndolas con el fuego de la compasión divina. La Escritura nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. No es la elocuencia, sino la persistencia, la entrega en el Espíritu. Lo que casi nadie practica es esta lucha constante, esta identificación con el dolor ajeno, porque nos exige salir de nuestra zona de confort y enfrentar la cruda realidad del mundo. Pero es en ese acto de amor donde nuestra propia fe se fortalece. Y para abrazar la adoración secreta, el paso práctico hoy es crear un altar en lo oculto. Un lugar, un tiempo, donde cierres la puerta a las distracciones del mundo, a las redes, al ruido, a las expectativas ajenas, y te encuentres a solas con tu Padre, no para pedir, no para trabajar, sino simplemente para estar, para contemplar su rostro, para derramar tu amor sin esperar nada a cambio, salvo su presencia. Es en ese aposento cerrado donde el candelabro se enciende con una luz que no busca ser vista por los hombres, sino que arde para el deleite de Dios. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público, nos prometió Jesús. Lo que casi nadie quiere pagar es el precio de la soledad con Dios, la renuncia a la validación externa. Pero es precisamente allí donde la llama de tu primer amor se vuelve inquebrantable, una fuente inagotable de aceite para tu lámpara. Estas no son meras sugerencias, son los pilares sobre los que se construye una vida de fuego, una fe que no se apaga, una travesía de regreso al corazón mismo de lo eterno. La decisión es hoy. Pero, ¿qué significa realmente esta recompensa en público de la que habla Jesús? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta llama, una vez encendida, nunca más se consuma en cenizas? La respuesta final, la síntesis que amarra todo y te da la clave para el camino de la permanencia, viene ahora. Esa recompensa en público de la que Jesús habló no es la fama ni el aplauso de los hombres. Es el fruto innegable de una vida que se ha rendido en secreto, el carácter forjado en el quebrantamiento, la autoridad espiritual que nace de la intercesión radical, la luz que irradia del candelabro encendido en la adoración secreta. Es la coherencia que otros perciben, la presencia que te acompaña, el impacto genuino que fluye de un corazón que ha restaurado su altar. No es algo que se busca, sino algo que se manifiesta cuando el fuego interior es verdadero y constante. Y para que esta llama, una vez encendida, nunca más se consuma en cenizas, la clave es la decisión diaria. No es un evento, sino una travesía. Es elegir cada día el quebrantamiento sobre la autosuficiencia, la intercesión sobre el egoísmo, la adoración secreta sobre el escenario. Es mantener la puerta de tu aposento cerrada, tus rodillas dobladas, tu corazón abierto al viento del Espíritu. Es la verdad que Charles Spurgeon vivió. El fuego se mantiene con el aceite de la obediencia, de la entrega, de la búsqueda constante del rostro de Dios. La decisión es hoy, no para cosechar beneficios mundanos, sino para restaurar tu altar, para avivar el fuego de tu primer amor y para andar una travesía que te lleve de regreso al corazón de lo eterno, con humildad y una esperanza inquebrantable. Si esta verdad ha resonado en tu alma, si sientes el llamado a encender de nuevo tu lámpara, comenta ahora mismo la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Suscríbete a este canal para no perderte la próxima verdad que ahonda en el punto más evitado. Deja tu like y comparte este mensaje con esa persona que vino a tu mente mientras escuchabas. Que el fuego de tu altar no se apague, que tu candelabro arda con una luz inquebrantable.